Hola chicos de la historia del Dorado, hoy hablaremos precisamente de la historia del gran imperio de Roma. El origen del imperio romano se da precisamente en la bota itálica en orillas del río Tíber. Tengamos en cuenta también la leyenda de Rómulo y Remo, precisamente el conflicto que se da entre estos dos mellizos amamantados en su juventud o en su niñez por una loba, que después por una disputa interna entre ellos termina uno asesinándolo al otro, saliendo como vencedor Rómulo. Ahora miremos un poquito de su origen. Hace unos 3000 años, el mayor imperio del mundo antiguo nace en una pantanosa y húmeda cuenca en las orillas del Tíber. En un primer momento, pocas personas se asentaban en las colinas de Roma plagadas de mosquitos. Pero en tan solo unos pocos siglos, los romanos se apoderaron de toda Italia y mucho más. El anterior nido de malaria finalmente gobernó sobre más de 50 provincias. Roma. La mitología romana precisamente toma como base la mitología griega, que fue mucho más fuerte en este aspecto. Por otro lado, dentro de la estructura social de los romanos hablamos de los ciudadanos y los no ciudadanos, específicamente la nobleza, senadores, plebeyos y lo que eran los trabajadores libres, aislados totalmente de lo que eran los esclavos. Dentro de la estructura económica hablamos precisamente de unos beneficios obtenidos por la pax romana, es decir, un suministro de recursos que se daba gracias a la estabilidad del imperio y un proceso comercial que se daba a la afuera de los campamentos de asentamientos militares. Escuchemos un poco de esto. La entrega de suministros a la capital. El vino y el aceite llegaban en ánforas principalmente desde Hispania. Los caballos para su ejército eran del norte de África, el hierro de la Galia, el ámbar de Germania y la lana de Britania. Lo más importante, el grano, venía de la provincia más rica de Roma, Egipto. La tierra de... Es decir, que de las diferentes provincias del imperio que han sido dominadas por conquista, se obtenían los recursos que mantenían económicamente a todo el imperio. Uno de los legados más importantes que nos deja el imperio romano es precisamente la política y el derecho romano, obteniendo desde la política un ejercicio administrativo que era requerido para el control de todos esos territorios, y por otro lado el ejercicio jurídico que se daba en el Senado mediante la obtención de unos derechos y unos castigos que podían ir desde precisamente multas, el exilio o incluso la pena de muerte mediante la lucha en el Coliseo romano. De esto rescatamos el indubio pro reo, es decir, el derecho a la duda, que era la base fundamental del derecho romano. Los romanos también nos dejaron una serie de construcciones por todo el imperio, dentro de las cuales debemos resaltar o hablar propiamente de lo que son los acueductos, sistemas de canalización de agua potable que llevaban el agua a las diferentes ciudades principales del imperio, abasteciendo con esta lo que es letrinas y baños públicos que se prestaban para el ejercicio de la conciencia social y la política. Asimismo también tenemos que hablar de lo que es el famoso pan y circo, es decir, las acciones que se llevaban en edificaciones como los circos romanos y los coliseos, donde existían luchas de gladiadores y competencias por la misma vida en sí. Asimismo, o por otro lado, contamos con el famoso teatro romano, donde se realizaban diversos ejercicios políticos. Hablamos también de un legado arquitectónico que es la infraestructura del arco y la serie de construcción de canales por todo el imperio para permitir la administración de los recursos y la comunicación en las diferentes provincias. Ahora vamos con el ejército romano. Imponente, ¿cierto?
El ejército romano fue uno de las fuerzas militares más poderosas en la Edad Antigua. Y es precisamente lo que vamos a hablar a continuación. Rescatamos la división entre las diferentes legiones romanas, ejércitos compuestos por más de 2000 hombres que lograban apropiarse de los diversos territorios que expandían al famoso Imperio Romano. Dentro de la estructura organizacional resaltamos el trabajo en equipo, la cooperación de esos soldados y el desarrollo de nuevas tecnologías como lanzas aerodinámicas para el ejercicio del combate. Dentro de la estructura militar romana también contamos con el apoyo de soldados y ejército proveniente de otras tribus o de otros pueblos que fueron dominados por el imperio. Una organización compuesta por contubernios que formalizan lo que es las llamadas centurias, que a su vez la unión de varias centurias dan las cohortes y finalmente la unión de varias cohortes las legiones. A medida que iba aumentando lo que es el rango o el estatus militar dentro de las legiones, también obtenían una posición estos militares dentro del Senado romano. Asimismo, contamos con la estructuración o la implementación de herramientas militares para la protección, defensa y asedio del ejército romano, pasando por mallas de uso y protección corporal hechas de cobre y hierro, cascos aerodinámicos para mejorar la comodidad de los soldados, arietes y espadas precisamente para formalizar y fortalecer el asedio y el combate cuerpo a cuerpo, y mejoras técnicas algunas armas implementadas por los griegos como por ejemplo la torre, la ballesta y una muy importante que es el litobulus, que es una mejora propiamente de la ballesta para los ataques de asedio. Tenemos la columna de Trajano, donde se resaltaban todas las proezas de las famosas legiones romanas. Entre las dificultades del imperio y amenazas sobre este no se podían hacer esperar. Se dice que el imperio conoció su final o su deceso hacia el año 470-480 después de Cristo, por culpa de las amenazas de pueblos bárbaros en las fronteras y asimismo diferencias y corrupción dentro del imperio y el Estado romano. Resaltamos tres tiempos: monarquía, república e imperio dentro de la historia romana. Chicos, fue un placer contarles la historia del Imperio Romano. Nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.